Nadie más pudo vencer la muerte, nadie más que pueda estar sentado en el trono del Rey. No fue hallado quien abriera el libro, ni que pudiera allí leer. No había quien pudiera abrir los sellos, ni que tuviera el poder. Nadie más fue hallado digno, nadie más pudo vencer la muerte, nadie más que pueda estar sentado en el trono del Rey. No fue hallado quien abriera el libro, ni que pudiera allí leer. No había quien pudiera abrir los sellos, ni que tuviera el poder. Mas entonces se escuchó en los cielos una fuerte y alta voz, un coro de millares y millares, cantando a una sola voz, el Cordero y el León. Hijo aprobado, Cristo exaltado, sentado a la diestra de Dios de la muerte, vencedor, fiel abogado, Cristo exaltado, Cristo el exaltado, el Hijo de Dios. Nadie más fue hallado digno, nadie más pudo vencer la muerte, nadie más que pueda estar sentado en el trono del Rey. No fue hallado quien abriera el libro, ni que pudiera allí leer. No había quien pudiera abrir los
exaltado, sentado a la diestra de Dios. Cada sábado a las 10 de la mañana, sintoniza el 15.1. No te pierdas Día a Día, junto a Iglesia Centro de Alabanza. Reflexiones profundas, testimonios inspiradores y mensajes de esperanza para fortalecer tu fe. Únete con nosotros y encuentra fuerza para enfrentar los desafíos de una nueva semana. Sábado 10 a.m. por el 15.1, Día a Día. Padre Santo, el celular después de las 7 de la tarde, Señor, y dedicarnos a nuestra familia, dedicarnos a ti, Señor, dedicarnos, Padre Santo, a poder aquietar nuestra alma, Señor, y venir a tu reposo, Señor, porque hay preguntas, Dios del cielo, que uno dice, no me ha respondido el Señor, pero no es tu culpa, no es tu responsabilidad, Señor, sino que es nuestra responsabilidad, porque tú requieres, Padre Santo, que nosotros estemos en contacto contigo en la intimidad para traer esa respuesta, Señor. Por lo tanto, muchos de los hermanos que están esperando una respuesta y que tú no lo has dado simplemente, Señor, es por la organización de los tiempos, es por el orden que ellos tienen sus prioridades, Señor. Por lo tanto, oro, Padre Santo, para que entremos en un diseño nuevo, Señor, siendo enseñados por ti, siendo corregidos por ti, Señor, siendo, Padre Santo, disciplinados por ti, Señor, porque tú nos amas, Señor. Y el Padre que corrige es porque hay amor, Padre Santo. Es por un sentir de querer que seamos más, Señor, que podamos alcanzar las promesas, que podamos, Padre Santo, activar la autoridad, Señor, que podamos orar desde nuestra autoridad, Señor. Sí, que tú nos das a través de Cristo, Padre Santo. Gracias te doy por este programa, Señor. Gracias te doy por la enseñanza. Yo estoy orando, Señor, pero yo creo y mi fe me está diciendo que yo estoy frente a tu trono celestial, Señor. Yo estoy sintiendo y estoy viendo que estoy delante de ti, que tú me estás mirando, Señor. Dios mío, activa esa fe en los hermanos, Señor. Sí, Señor. Actívalo, Padre Santo, que cuando estén orando, están contigo, Padre. Y llévalos a un desafío mayor, a una oración mayor de conquista, de arrebatar sus promesas. Llévalos, Padre Santo, a que todos los días, en un momento del día, doblen sus rodillas en el cuarto secreto y decirle, mira, Señor, me presento y no sé qué decirte, pero con solamente ese acto, haciéndolo todos los días, Señor, en el nombre de Jesús, tú vas a comenzar a despertar su espíritu, a encender esa llama, vas a empezar a avivar su espíritu y vas a comenzar a sanar su alma, Señor. Padre, aquí está tu iglesia. Esto es lo que somos, Señor. Somos hombres y mujeres vulnerados, Señor. Somos hombres y mujeres limitados, Señor. Pero queremos más de ti, Señor. Queremos más de ti porque sabemos que hay mucho más de ti, Señor. Mucho más de ti hay, Señor. Por lo tanto, derrama de tu gracia sobre nosotros. Sí, que el Espíritu Santo nos acompañe a leer tu palabra. Que el Espíritu Santo nos inquiete, Señor, en la cual estamos haciendo esta tarea señalada por ti, Señor, en una manera, Padre Santo, irregular, Señor. No te estamos dando el tiempo a ti, Señor. No te estamos dando nuestro corazón, nuestra alma y nuestra mente para poder amarte, Señor, sino que es todo muchas veces a migajas, Señor. Perdónanos, perdona a tu iglesia, perdona a tu novia, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Y oro, Señor, para que podamos ser ese ejército de Jehová, Señor, que avanza, Padre Santo, que avanza, que arrebata, y que el enemigo, Satanás, y que el Señor te reprenda ahora con todos sus demonios, legiones, principados, huestes de maldad y cualquiera que sea su género, Padre, por un camino llegaron a nuestro hogar, por un camino llegaron, Padre Santo, a nuestra comuna, por un camino llegaron a este país, pero hoy día retroceden, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Retroceden, Padre Santo, y salen en el nombre de Jesús de toda gestión, Padre Santo, infernal, de toda gestión, Padre Santo,
que esté en esa agenda Sí, Señor. en contra, Padre Santo, de tu iglesia, en contra de tus hijos amados, Señor. Estos demonios no tienen arte ni parte, Señor. La palabra nos enseña, Señor, que Jesucristo los venció, Señor. Jesucristo expuso los principados de engaño, de mentira, de maldad. Los expuso, Padre, en la Sí, cruz. Por Señor. lo tanto, Sí, Señor. debemos entender que el enemigo no tiene arte ni parte es. en nuestras En vidas, el nombre de Jesús. en nuestra casa, Señor. con nuestros hijos, Señor, en nuestro trabajo, en nuestra salud, Señor, en el nombre de Jesús, en nuestro servicio a ti, Señor, en el nombre de Jesús, Padre Santo. Limpia nuestros corazones, limpia nuestra mente, Señor, porque muchos se van, Señor, porque hubo algo que le dijeron, hubo algo que el pastor corrigió o dijo, Padre Santo, en medio de la prédica y se enojaron, Señor. Hubo algo que a lo mejor le faltó un saludo y se enojaron y se van, Señor. Dios mío, permite que crezcamos y dejemos de ser niños, Señor. Oro en este tiempo por los hijos pródigos, Señor. Esos hijos adúlteros, Señor, en el nombre de Jesús, que se fueron, Padre Santo, de tu camino para servir a otros dioses, a esos dioses del mundo, Señor. Establece tu reino, Señor. Sí, Señor. Establece tu reino y tráelos nuevamente al redil, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Porque cuando te Sí, Señor. declararon como el Dios de sus vidas, cuando te entregaron su corazón, cuando hicieron la oración, Padre Santo, que confesaban a Cristo como el Salvador y el Señor de sus vidas, ya sus vidas te pertenecen a ti, Señor. Por lo tanto, ten misericordia de esta nación, ten misericordia de la iglesia chilena. Sí, Señor. Ten compasión, Padre Santo, por aquellos que se han equivocado, Señor, y han dicho, no, yo ya me voy, no les sirvo más. ¿Cuánta gente veo a diario, Señor, que me han dicho, yo hace años dejé de ir a la iglesia? ¿Cuántos jóvenes, Padre Santo, me conversan, Dios del cielo, en la calle, que ellos dejaron, que cuando niños, que cuando adolescentes, pero ya después no, pero están requiriendo de este brebaje que son tus aguas, Señor, están requiriendo de tu palabra, Señor. Tú los conoces a cada uno de ellos y conoces las causas por qué abandonaron, Padre Santo, el redil. Mas ahora, Señor, sé propicio, Señor, sé propicio, Padre Santo, y queremos, Dios del cielo, saber que hermanos nos envíen mensajes por WhatsApp, Señor, diciendo que esta oración ocasionó el cambio, porque el cambio lo hace el Espíritu Santo, Señor, y creemos Señor. que el Espíritu Santo va a visitar, va a tocar, va a estar en esos sueños, Padre Santo, Señor. en esos sueños que proféticamente, Señor, tú los vas a hacer volver, Señor, completamente liberados y sanos de cualquier cautiverio que puso Satanás sobre ellos para poder, Padre Santo, dejarte. Dios mío, oro por los miles, Señor, por los miles que un tiempo, Padre Santo, te servían con todo el primer Sí, amor, Señor. Con todo el primer amor, Señor. Y que sin embargo por situaciones te dejaron, Señor. Glorifícate y reclama lo que te pertenece, Señor. Reclama y te pido ángeles celestiales que vayan por lo tuyo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Veremos una iglesia restaurada, Señor. Veremos una iglesia Sí, con un Señor, liderazgo así será. restaurado, con un liderazgo Amén, de unidad, amén, con un amén. liderazgo sin afanes de celo, sin afanes de ser mejor que el otro, con un liderazgo que se comuniquen entre ellos, Sí, Señor. con un liderazgo, Padre Santo, de coinonía, Aleluya. de comunión, Sí, Señor, sí, Señor. de decirte al otro, al consiervo, ¿qué necesitas? Oremos juntos, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Para qué te puedo estar en esta situación? Cuenta conmigo, Padre, en el nombre de Jesús. Necesitamos que haya un rompimiento, Señor, en el liderazgo, Padre Santo, de tu novia, para que podamos ser esa iglesia unida, Señor, para avanzar, Padre Santo, una iglesia unida, Dios del cielo, Señor. Padre, Sí, Señor. en la unidad tuya que nos enseña. Somos más que un gobierno, Señor. Somos más que el gobierno en la moneda, Señor. Si Aleluya. estamos unidos, Gloria a oro, Dios. Señor, por una nueva temporada de tu amada. Oro por tu misericordia para tu amada, Señor. Oro, Padre Santo, para que todos podamos venir, Señor, en una identidad maravillosa, que somos hijos tuyos, Señor, que hemos sido comprados a precio de sangre, con un dolor de cruz que vivió nuestro Señor Jesucristo, porque simplemente nos ama, Señor. Señor. Nos ama, Señor.
Que cada vez partamos de esa base, Señor, de esa simplicidad que tú nos quieres enseñar, de esa simplicidad. Amén. Que tú Sí, nos Señor. pides fe, que tú nos pides tiempo de poder estar orando, que tú nos pides un tiempo, Señor, durante el día de poder dedicártelo a ti, Señor. Dios mío, trae una estructura de reino, trae la estructura Sí, Señor. de lo que tiene tu corazón, Señor, para tu iglesia, Dios mío. Estamos en los últimos tiempos. Hay almas, Padre Santo, que no te han conocido, almas que se suicidan sin conocerte, Señor. Dios mío, en la responsabilidad de la iglesia, Señor, ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús, a interceder, como veíamos en otro programa. Padre Santo, el centurión le decía, di la palabra, di la palabra. Sí, Señor. Padre, que tomemos, Padre Santo, esta carga de los suicidios, que tomemos esta carga de la gente que no quiere vivir, tomémoslos, Padre Santo, Padre, en nuestra oración, en nuestro clamor, Señor, para poder interceder y que, Padre Santo, el número de suicidios baje sustancialmente, porque cuando viene el Rey de Reyes y Señor de Señores a una vida, Señor, todo es trastornado, Señor. Todo demonio tiene que huir de esa vida en el nombre de Jesús, para que tú la tomes, Padre Santo, con esa ternura, con ese amor, Señor, y la traslades, Padre Santo, al reino de la luz, al reino de tu verdad, al reino de Cristo, Señor. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús. Encomendamos este programa en tus manos, nuestra salud, Señor. La enseñanza que tú traes, ponemos nuestro corazón, Señor, a disposición tuya para que siembres la palabra y que ésta germine, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias, Señor. Amén. Amén, mi hermana mi Janet. Claudito. Bien, alcanzamos a dar el aviso, ¿cierto? Bien, Sí. queda un minutito y en un minuto de más. Si usted quiere Gracias. colaborar con el 15.1 y quiere ser parte de los ofrendantes hacia el reino de Dios, lo puede hacer en forma muy sencilla. Lo que el Señor ponga en su corazón, como usted quiera sembrar, y lo puede hacer a través de Banco Estado, ONG, Enlace Solidario, RUT 65 380 500 4, cuenta corriente 30 35 310. Ahí están los datos para que usted también sea parte de este trabajo del Amén, reino de Dios, sí, esta Señor. gran obra del reino de Dios. ¿Funciona con recursos? Por supuesto que sí, pero son esos recursos que el Señor nos va a proporcionar. De lo que es tuyo, decía el rey David, de eso te damos. Así que usted véalo de esa manera, de lo que es tuyo, Señor, de eso también es lo que yo siembro en el reino de Dios. Nos vamos a ir a un corte musical y volvemos. Ya volvemos. Cuando el alba matinal alumbra ya y el horizonte amanece lentamente y veo al sol apareciendo en las colinas, me emociona la grandeza de su amor y pienso yo que más será en esta mañana cuando amanezca el gran día del Señor, donde no habrá necesidad de un sol que alumbre y ya más lágrimas amargas que enjugar, y ya más lágrimas amargas que enjugar. Entonces mi alma no hallará cómo alabarle al contemplar la majestad de su poder, y sentirá que la embriaga algo inefable al despertar en ese nuevo amanecer. Y cantaré himnos y salmos al Cordero por la victoria que Él me brindará en su amor. Ya no habrá nube que empañe la alegría que el Padre Eterno ha de dar al vencedor, que el Padre Eterno ha de dar al vencedor.
esa ciudad donde iremos los salvados, en la mañana del glorioso amanecer, es la morada que Cristo ha preparado para todo aquel que aquí le sirva fiel. Espero yo amanecer también glorioso y escuchar cuando Él me diga, hijo, ven, poder decir, heme aquí, oh Dios divino. Gracias, Señor, me ayudaste a vencer. Gracias, Señor, me ayudaste a vencer. Gracias, Señor, me ayudaste a vencer. Hablemos de familia, salud, alimentación, niñez y mucho más. Todo en Sintonía Familiar. Cada jueves, 22 horas. Visita nuestra página web www.151.cl. Somos el 15.1. Ya estamos de regreso en su programa Tiempo de Oración y escuchábamos Amanecer Glorioso en las voces del grupo Vía 3. Bien, vamos a continuar, mi hermana Janet, conversando de fe, Sí. de confianza Buen en el tema. Señor. ¿Sabe? Pero estaba pensando en la oración que hizo hace poquito y usted hablaba y dijo, mencionó algo tan importante que son los enemigos de Dios. No tenemos lucha contra carne ni sangre, nos dice la palabra del Señor. Y mientras oraba, se me vino a la mente como esas cosas que trae el Espíritu Santo. La otra vez Amén, estaba viendo en YouTube, siempre veo la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, a veces porque me gusta la guerra. No me gusta la guerra, sino que lo veo más por la estrategia, por cómo las cosas que sucedieron. Bueno, cuando recién comenzó la guerra, cuando con el tema de Hitler y se envalentonaron para empezar a invadir y conquistar el mundo como Pinky Cerebro, ¿se acuerdan de Pinky Cerebro? Que era el mundo entero. Bueno, había otra nación cercana a Alemania que no creía mucho eso. Y me llamó la atención, entre todas las cosas que he visto, a veces con los bombardeos, qué sé yo, pero eso me llamó la atención y no me había acordado, luego dejé pasar, pero ahora se me vino a la mente. Porque el Señor me estaba mostrando eso, por relación a la oración que estaba orando usted. Entonces, mientras Alemania se estaba fortaleciendo en ejército, crecía en ejército, en armamento, con sus científicos creando más tecnología y armamento y preparando hasta los niños, los jóvenes, todo para hacer los ejércitos más gigantes del mundo y conquistar el mundo. Bueno, habían otras naciones cercanas por ahí que me llamó la atención, como que no creían. Había una que mostraban por ahí como los soldados estaban así, fumando, ya habían rumores ya de que Alemania venía a invadir. Entonces ellos, en vez de estar estrenando
en vez de estar preparando su armamento, su rifle, ahí estaban. Incluso hasta el último día que supieron que podía ser, ni siquiera lo creían. Y dijeron, y cuando lograron que sí venían, ni creyeron en que iba a ser así. No se prepararon como soldados, no se prepararon hasta los uniformes, todo era un desorden, no había disciplina, todo era incredulidad entre ellos de que no iba a ocurrir eso, y a lo mejor prácticamente se iban a encontrar con los enemigos, lo iban a abrazar, iban a ser todos amigos, y después, no, si esto era broma nomás, váyanse nomás. No, parecía que tenían esa sensación el otro bando. No me acuerdo qué nación era, pero se me vino a la mente ahora recién, porque a veces nos pasa, el ejército del enemigo, de Satanás en este caso, si bien son malos, son organizados. Tienen una maquinaria organizativa con sus rangos, con todo eso. Por eso cuando alguien dice que están los principados, las potestades, están los tronos, los dominios, los gobernadores. Los demonios son la escala más baja y perversa que hay, y sucia que pudiese ser eso, que se posicionan de los cuerpos en cantidades así. Pero hay, de acuerdo a la palabra, hay potestades y principados. Siempre cuando uno habla de principados, la palabra lo habla como los arquitectos, lo mencionas como los archés de Dios, son los que piensan, los que lo cranean, los que van a hacer el asunto, hagámoslo de esta manera. Esto es lo que, y viene el principado y dice, lo establece, ¡pum! Y queda en la mente, y queda en una nación, y quedan esas cosas. Bueno, pero está esa maquinaria, y viene toda la otra secuela, todos los otros cargos que se encargan de poder corromper, ya sea una persona o una nación. Así como pasaba, como lo que dijo usted, el príncipe de Persia, que estaba ahí, de alguna manera el principado de Persia. Por eso que Jesús dice que venció, dice, en la cruz a los principados y a las potestades. Los menciona como cabecillas a ellos, y después cuando los venció, de ahí empieza con todo ese escalafón de ejércitos, de autoridades hacia abajo. Las autoridades son muy importantes en lo que tiene que ver en el reino de Dios. Y lo mismo ocurre en las tinieblas, también hay organización. Si bien hay una ceguera espiritual, perversa, que ya no se dan cuenta que están derrotados y quieren vivir en esa mentira, hay una mentira absolutamente en ellos, enceguecidos por el poder, por la ceguera espiritual que tienen ellos, que ya de hecho no van a ser salvos. No, la salvación no fue para ellos, la salvación fue para los seres humanos solamente por medio de Jesucristo. Por eso que Jesús los venció, dice, y los exhibió públicamente. ¿A quién? A los principados, a las potestades, siempre en el rango que van hacia abajo. Y son muy, digo yo, no lo digo por admirarlos, sino que son organizados. Hay una maquinaria satánica que está obrando, como dice el príncipe de este siglo, cegó el entendimiento del incrédulo para que no le amanezca la gloria de Cristo. Entonces dice, el cual está operando, ¿dónde? Los hijos de desobediencia, para que no crean al evangelio y sean salvos. Entonces están operando. Entonces uno como hijo de Dios, que tenemos esa verdad, deberíamos estar más alerta a lo que está ocurriendo, que estamos en una guerra, que estamos en una batalla, que estamos en una guerra espiritual, y la palabra nos está advirtiendo, no solamente nos da bendiciones, no solamente nos está diciendo que somos hijos de Dios, no solamente nos dice que tenemos acceso a las promesas, que somos real sacerdocio, nación santa, y el futuro que nos espera, nos está advirtiendo que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, nos está diciendo que hay gobernantes ahí en las tinieblas que están que se oponen al avance de la iglesia y corrompen la sociedad, que están corrompen todo, hasta los gobernantes, la cultura, y ahí estamos, y nosotros tendríamos como hijos de Dios de percatarnos de que está ocurriendo eso, y se nos ha dado una misión. Sin embargo, ¿por qué partí con la ilustración de cómo el ejército alemán invadió a eso? Se terminaron rendiendo así en segundos. Eso fue lo que ocurrió con ese ejército que no le pudo hacer frente. Habrán resistido apenas un poquito y se tuvieron que rendir. La nación se rindió, pero a tiro completita, porque ya los soldados que estaban puestos como primera línea para enfrentar al ejército alemán no lo podían hacer, por ejército alemán preparadísimo absolutamente, con una convicción absolutamente de que ellos eran la raza elegida por Dios prácticamente para estar por sobre toda la otra raza. Y todo ese ejército al tiro, y así se rendían al avanzar nomás, solamente cuando había la potencia del ejército alemán. A veces estamos así, mi hermana, como ese
como ese ejército que no discernimos, que estamos en una batalla Amén. espiritual, que tenemos ¿cómo se llama? Un contrincante, un enemigo astuto que es pillo, y nosotros no nos damos cuenta que estamos en esa guerra. Por eso que queremos despertar a la iglesia. Dice que ellos le han vencido por medio de la fe. La fe es importantísima en esta batalla de guerra en que estamos. Estamos de partida en un terreno hostil, en un terreno que no nos quiere, que no nos ama, que es del enemigo, pero como dice nuestra hermana en la oración, es un enemigo absolutamente derrotado. Pero Requete absolutamente vencido. derrotado. Por eso que la Biblia dice que somos vencedores y que también somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Jesucristo fue el que nos dio la victoria, y nos dio la victoria ahora, y la iglesia tiene que hacer real esa victoria. Nos dio autoridad, dice, contra toda hueste del enemigo. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Dice, hollarán escorpiones, que simbolizan de alguna manera los demonios, que los pisotearán. Esa es la autoridad que tenemos los hijos de Dios. Pero a veces vivimos como ese ejército que le estaba diciendo mi hermana, sin saber que tenemos que tener disciplina, Amén. porque en su oración usted estaba pidiendo Amén. eso al Señor, que seamos disciplinados. No basta una buena intención, o me gustaría que Dios hiciera esto conmigo, me gustaría ser una persona que ore más, me gustaría saber más de la Biblia. No sacamos nada con tanto me gustaría si yo no hago nada. Tenemos que hacer algo. ¿Por qué Dios termina ocupando siempre a ciertas características de hermanos, de pastores? ¿Por qué ese hermano llegó a ser pastor? ¿Por qué ese hermano llegó a estar ahí como profeta? ¿Por qué esa hermana llegó a estar trabajando, tal vez usted, mi hermana, en las cárceles? ¿Por qué hay otros hermanos que también que se atrevieron a estar ahí? ¿Por qué Dios los puso ahí? Porque se atrevieron, porque Dios los vio. ¿Por qué eligió a Pablo de Tarso? Porque Pablo de Tarso era una persona equivocada, pero Tenía pasión. clara, Por- precisa, sabía Claro. dónde iba, sabía que quería eliminar a los cristianos, pero obviamente estaba errado. Pero una persona decidida, clara, con convicciones. A veces nos pasa, insisto con eso, si usted quiere que el Señor la ocupe a usted, párese firme, no trance con el diablo, párese firme y sepa que usted es una persona vencedora, que todo lo que le dice la palabra también es para usted. Y vea cómo va a cambiar su alrededor, vea cómo cuando usted dice, no se va a quedar las puras ganas de orar, me gustaría orar, sino que usted se va a disciplinar. Yo voy a orar, como dijo, yo y mi casa serviremos al Amén. Señor. Satanás, no me vas a robar más mi salud, no me vas a robar más mis finanzas. Y se para firme, y cuando usted se para firme, en convicción, Satanás huye. Satanás huirá de vosotros, dice, resistidlo firme y huirá de vosotros. Mientras nos sometemos a Dios y creemos lo que dice que somos, que somos ahora, vamos a poder enfrentar y Satanás va a huir de nosotros. Pero no nos quedemos solamente en, me gustaría ir el domingo a la iglesia, me gustaría estar con los hermanos que oran, me gustaría yo disciplinarme. No llegamos a ninguna parte. Aquí tiene que ser, se hizo, se dijo, se hizo. Así decían los Determinado, antiguos en el campo. determinado. Se dijo, se hizo. Si lo piensa, le aseguro que no lo va a hacer, porque yo siempre tengo ese refrán. Si lo piensa es para no hacerlo. Si algo bueno lo va a pensar tanto que no lo va a hacer. Y si algo malo lo va a pensar tanto que lo va a terminar haciendo igual. Entonces mejor hay cosas que no hay que pensar mucho. Aquí usted dice, entregué mi vida al Señor y no voy a transar, y yo me pongo a orar, me pongo a buscar la palabra, me pongo a ver los programas, me pongo a edificarme, voy a ir a la congregación, voy a estar en las oraciones y no lo voy a transar. Le aseguro que en 2 meses, en 3 meses, Dios lo va a tener puesto, no sé, estando en las cosas que jamás pensó que iba a hacer. Amén. Porque Amén. se dio cuenta que usted transformó y se creyó lo que decía. Que no seamos como ese ejército que no estaba preparado. Nosotros nos dice que somos soldados, mi hermana. Dice Sí que es, somos amén. soldados, somos un ejército del Señor. Jesucristo es nuestro general. ¿Por qué dirá? Porque estamos en una guerra, porque estamos en una batalla. Pero siempre, como decimos ya nosotros en la congregación, vamos a la lucha siempre como ganadores, como vencedores, desde la posición ya de victoria, de una posición de vencedores, mi hermana Janet. Desde la posición de la autoridad de Cristo, porque somos autoridad aquí en la tierra. Y me recordé algo hace muchos años atrás, hablaba con un ex satanista y
Y bueno, le entregué el plan de salvación, le hablé de Cristo y él me confesó en ese momento que había estado muchos años en la iglesia de Satanás, que el Señor te reprenda ahora. Y me decía, mira, lo malo que tienen los cristianos es que se pelean entre ellos. Lo malo que tienen los cristianos es que se dividen. Lo malo que tienen los cristianos es que cada uno va por su lado. Acá en la iglesia, si hay un líder que está sobresaliendo, el resto todo empuja para allá. Es una unidad, es una jerarquía, se obedece a la jerarquía, no se sale después con la murmuración que este estuvo equivocado, no, es un ejército que obedece y que va y que avanza. Esa es la gran diferencia que hay con los cristianos. Y efectivamente nosotros tenemos que tener, mis hermanos amados, no en todos los pueblos se enseña, no en todas las iglesias se enseña sobre el enemigo, no en todas las iglesias se enseña sobre la autoridad que somos, no en todas las iglesias se enseña que podemos ser liberados a través de la oración y del Espíritu Santo. Por lo tanto, tenemos que saber, entender y avanzar que hay un enemigo. El Señor me trae el recuerdo, mi hermano Claudito, ahora que es la película El Señor de los Anillos. Fíjate que la autora, que no me acuerdo su nombre en este momento, se basó en la Biblia. Se basó en la Biblia y tú ves que el Señor de los Anillos de repente aparecen brujas volando, aparecen espíritus inmundos volando. Bueno, si nuestros ojos pudieran estar abiertos al mundo espiritual en este momento, vamos a ver aquello muy similar, que los espíritus inmundos, los demonios se van paseando, toman la mente de tu cónyuge, toman la mente de tus hijos, hay pelea, hay ira en medio de tu casa, hay falta de perdón, todo eso obedece a un ámbito espiritual. La lucha no es contra carne y sangre, dice la palabra de Dios en Efesios 6. No es contra carne y sangre, la lucha no es contra tu cónyuge, no es contra tu hijo, no es contra la vecina, no es contra tus padres, sino que son espíritus que están gobernando y tienes que atar ese espíritu por la autoridad que tú tienes. Orar, ungir tu casa, ponerte en la puerta. Yo me pongo en la puerta y comienzo a declarar que no hay ningún espíritu, demonio, cualquiera que sea su jerarquía, que entre a mi hogar trayendo pelea, división, trayendo que no haya disciplina, que no esté la paz, que no se sienta que el Espíritu Santo vive, que no seamos, que seamos mujeres con temor al Señor, que seamos mujeres que brindemos el tiempo que Él se merece. Y empiezo a ungir y empiezo a limpiar, así como yo hago aseo en lo natural. También, amados hermana, a ti te hablo, haz aseo espiritual en tu hogar. Haz aseo. ¿Se ha dado cuenta, mi hermano Claudito, que de repente se dice, fui a una casa y estaba cargada? Estaba cargada. Eso es. ¿Cargada de qué? Cargada espiritualmente con demonios, cargada espiritualmente con hechicería, con brujería, con envidia, con celo. Vecinos que practican la hechicería, la brujería. Vecinos que prenden incienso y te pasan el lugar. Todo eso es, pero tienes la autoridad para deshacer todas esas obras. Por eso es importante, amados hermanos, que a través de tiempo de oración, aquí en la señal 15.1, tú puedas despertar a esta verdad. Revisa lo que dice la palabra en Efesios. ¿Quién eres tú? ¿Dónde estás sentado tú? Efesios 6, tienes una armadura, te la estás colocando todos los días. Se la pones a tus hijos, vistes a tus hijos todos los días, viste a tu nuera, a tu yerno con la armadura de Dios todos los días. Lo tenemos que hacer, mi hermano, porque estamos en un mundo caído. El príncipe de este mundo está vencido, pero va a traer ataques, perturbación, estorbo, va a traer situaciones en nuestro cuerpo de enfermedad, va a traer situaciones que de repente tú te sientes que no tienes un valor, que no sirves para nada, depresiva, te sientes sola, te sientes que las cosas no funcionan. Todo eso es intervención demoníaca, mis hermanos amados. Por lo tanto, tienes que orar. Y tienes que efectivamente, como el ejemplo que colocaba nuestro amado hermano Claudio,
de ese ejército que se preparó, ese ejército que se enfocó, ese ejército que camina y camina en una abundancia de palabra, ese ejército que dice que yo soy nueva criatura en Cristo Jesús, ese ejército que dice que es autoridad aquí en la tierra y que los demonios se tienen que sujetar a ti. Por lo tanto, ya no vale el que tú digas, no, es que mi enfermedad no me deja, no, es que mi enfermedad a los huesos no me deja. Pero ¿por qué no te está dejando? Porque tú le estás dando un derecho legal al declarar, al creer. Le estás dando ese derecho legal a la artrosis, al reumatismo, a la enfermedad de los huesos. No hay ningún derecho legal que reclame desde el infierno tu salud. Simplemente sabemos que el enemigo es el padre de las mentiras, Satanás, y que el Señor te reprenda ahora. Es el padre de las mentiras, lo dice la palabra de Dios. Por lo tanto, te está llevando por una mentira. Y tú, al no leer la palabra, al no revisar las promesas de Dios en sanidad, Isaías 53, al no revisar que Él protege tu casa, que no hay saeta que vuele de día, ni pestilencia que anda en oscuridad, ni mortandad que el medio del día destruya. Salmo 91, y te promete que van a caer 1000 a tu diestra y 10.000, ¿ya? ¿Dónde está entonces? ¿Por qué no tomas las armas de tu milicia, amados hermanos? Sacudámonos de esta manera de vivir pasiva, de esta manera de vivir, no, yo voy a la iglesia, hoy que estuvo bonito el culto, pero cuando yo pregunto, ¿y qué hablaron hoy día? A mis hijos, cuando se congregan, yo no les acepto, no, estuvo bien bonito, mamá, estuvo bien bonito. ¿Qué hablaron hoy día? ¿Cuál fue la palabra? ¿Cuál fue la exhortación que hubo? No podemos llegar y después almorzar en la casa, estuvo bonito el culto, pero ¿y qué? ¿Cuál es la semilla? ¿Qué te dejó mi hermano Claudito? ¿Qué hubo que nos dejó para poder llevarlo en la semana, revisarlo, orar con esa palabra? Porque los domingos, mis hermanos amados, somos preparados. El ejército de Jehová está siendo preparado con nuevas artillerías, mi hermano Claudito. Amén. Mire, tenemos una autoridad. Amén. El Señor nos ha delegado la autoridad. No ni siquiera es una autoridad propia, es la autoridad que nos ha delegado el Señor Jesucristo a nosotros. Su autoridad. Las obras que yo hago, ustedes también las harán. ¿Por qué? Porque tenemos su autoridad. Somos su cuerpo, somos la iglesia, Él es la cabeza. Amén. Entonces, como cuerpo también ejercemos lo que Él está diciendo. Amén, Señor. En cualquiera sea el ámbito donde esté actuando Satanás, el ámbito tal vez donde no esté actuando directamente Satanás y simplemente sea algo físico. Por ejemplo, le voy a decir, cuando Jesús, me recuerdo, cuando Jesús reprendió la fiebre, no dijo espíritu de fiebre, tenía una fiebre. La suegra de Pedro, me parece que era, la esposa de Pedro, no me recuerdo. Y reprendió la fiebre que estaba en la mujer y después lo atendía, dice. Y ahí fue un asunto físico. La mujer que tocó el manto de Jesús tenía una enfermedad, tenía un flujo de sangre y en cuanto tocó, fue sanada de esa enfermedad. Esa era una enfermedad física porque de alguna manera se manifestó. Como sea, hay autoridad. Cuando Jesús sanó a un ciego, no dijo espíritu de ciego, de ceguera, o leproso, espíritu de lepra. Sin embargo, hay muchas otras cosas. Por eso tenemos que tener el discernimiento, las capacidades espirituales para que el Señor nos vaya dando entendimiento. Cuando hay demonios actuando, cuando hay alguna obra satánica obrando tal vez en nuestros cuerpos, que son muchas veces que sí lo es. Entonces tenemos que estar preparados para poder enfrentar todas esas batallas en un momento. Y aquí entra la fe, porque también es importante la fe. En el momento Jesús reprendió, dijo espíritu mudo y sordo. Amén. Entonces por eso uno se puede confundir, puede ir para allá. Entonces no todo le estamos atribuyendo a demoniología, sino que podríamos caer en el error de que, por eso es que algunos dicen, todos andan repitiendo demonio por todos lados. Bueno, la sabiduría de Dios, el Espíritu de Dios nos dé el discernimiento para saber, pero cual sea la situación, que esto es demonio, que esto es humano, hay autoridad. La autoridad está sobre nosotros para derrumbar lo demoníaco, para derrumbar lo humano, para restablecer. Incluso el Señor Jesucristo le dijo, reprendió el viento, reprendió las olas. Entonces, esto va más allá de lo que nosotros pudiésemos comprender. Y eso está sobre nosotros.
en un momento me recuerdo a mi hermana que les dijo, "Porque, Señor Jesús, Señor, ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera este demonio? Cuando pudieron sanar a un niño que caía al fuego, a veces caía al agua porque agua. quería matarlo, y el papá le pidió, Señor, tus discípulos le pedía a tus discípulos y no pudieron, ya me imagino ahí a los discípulos, a ver, inténtalo tú, Pedro, a ver, en el nombre, se libre ahora de estos ataques como epilépticos, este demonio que está en ti. No pude, a ver tú, Jacob, inténtalo. Y le dijimos a estos discípulos y no pudieron. Hasta que viene ¿qué está pasando aquí? Viene el Señor Jesucristo. Mira, está enfermo y no podemos, queremos que lo liberes. Y ahí ellos le preguntan, ¿y por qué nosotros no pudimos? Y le dijo, por vuestra poca fe. Por Amén. vuestra poca fe. Entonces, la fe incluso está en la autoridad. Ay, Dios La mío, fe ayúdanos. está muy ligada a las oraciones, como estábamos diciendo en Así nuestro es. programa. Cuando oramos, tenemos que pedir con fe. Cuando estamos reprendiendo, tenemos que creer que tenemos esa autoridad. Cuando estamos enfrentando algo físico, tal vez tenemos que siempre la fe mezclarlo con todo eso, y esa es la forma de funcionar. Vamos a orar, mi hermana Janet, oremos por los enfermos. ¿Qué le parece? Amén. Amén. Usted, Padre mi hermana. Celestial, te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús por esta enseñanza, una enseñanza que libera, una enseñanza que nos va a llevar a tomar nuestra posición, Señor, y reprendemos, Dios del cielo, cualquier tipo de enfermedad, Sí, Señor, en que el nombre de esté Jesús. ocasionando, Señor, un aplastamiento, un desgaste físico, un desgaste emocional, Señor. Oramos, Aleluya. Padre, por los hermanos que están, Padre Santo, siendo atacados por distintas enfermedades, Sí, Señor. diabetes, hipertensión, Señor. Problemas, Padre Santo, a la vista, problemas a los huesos, Señor. Dios mío, están viviendo una injusticia, Señor, en el nombre poderoso Señor. de Jesús. Y Aleluya. oro, Señor, para que tú traigas ese ungüento, para que por medio de la sangre, Señor, Gloria ellos a puedan Dios. tener esa Gloria santidad, a Jesús. esa sanidad, Señor, porque escrita está Aleluya. tu palabra, Señor. A través de ella tú dijiste ciertamente, Jesucristo se llevó toda enfermedad, Señor, amén. y por su llaga hemos Amén. sido curados y sanados. Señor, amén. Pero Padre, tenemos que seguir orar sin cesar con respecto a esas dolencias, Señor, porque el enemigo va a querer traer los síntomas, va a Sí, volver Señor. a atacar, Señor, y tenemos que ser conscientes de esto, Señor, hasta que ese espíritu, hasta que esa situación nos abandone, Señor, porque tu anhelo es que podamos vivir en un cuerpo saludable, Sí, Señor. Señor, amén. Tú dijiste que ninguno de las tribus iba a haber un enfermo, Señor, de aquel entonces. Por lo tanto, Sí, oramos Señor. para que esa palabra venga a este tiempo, Señor, y que efectivamente cada iglesia, Señor, no haya ningún enfermo. Te lo pido en el nombre de Señor, Jesús. Seas tú aleluya. glorificando tu palabra, Señor Dios del cielo, y que nos lleve a sanidad, nos lleves al milagro, Señor. Que Sí, no Señor, declaremos amén. con nuestra boca mi enfermedad, sino que nos demos cuenta, Señor, que es una injusticia que no nos pertenece y que tiene que salir de nuestro cuerpo. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén. Gracias, Señor. Amén. Amén. Amén, mi hermana Janet. Bien, hemos llegado al final del programa y recuerde, no importa las circunstancias por las cuales pueda estar pasando, Dios ha declarado en su palabra que somos hijos bendecidos, mi hermana Janet. Para bendecir, mi hermano Amén. Claudito.